mis pies tu palabra, me lumbrera en mi camino. Pude y ratifiqué, me guardaré tus justos juicios. En gran manera, vivificaré, conforme a tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. Pude y ratifiqué, me guardaré tus justos juicios. Afligidos en gran manera, vivificaré, confiaré, conforme a tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. Pude y ratifiqué, me guardaré tus justos juicios. Conforme a tu palabra. Amén, gloria sea al Señor. Arreglando un poquito el audio, mis hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Gloria sea al Señor. Creo que se está escuchando mejor, mis amados hermanos. Amén. Ya, ahora sí, bueno, ya siendo las 7:04 de la tarde, con la ayuda del Señor, ya siendo el 29 de diciembre del año 2025, vamos a hablar del día de hoy sobre un ministerio junto con la ayuda del Señor, amén. Que va a estar realizando gran problema. No, primeramente, como dice el título, vamos a hablar sobre el nacimiento de un Salvador. Es importante, mis amados hermanos, que comprendamos, mis amados hermanos, como ha visto a través de esta Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino. Pude y ratifiqué, me guardaré tus justos juicios. Afligidos en gran manera,
Glorifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amén. Que Dios les bendiga. Creo que Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pure y ratifique, me guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Creo que ahora se está escuchando mejor, mis amados hermanos. Amén, que Dios les bendiga. Gloria a Dios, que Dios les sea bendiciendo grandemente. Amén, gloria al Señor. Creo que ya se está escuchando mejor, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Amén, ahora sí. Muy bien, mis amados hermanos. Bueno, ya siendo pronunciar así las 7:07 de la tarde, siendo el 29 de diciembre del año 2025, el día de hoy vamos a hablarles sobre un estudio muy importante de la palabra del día de hoy. Así que Dios les sea bendiciendo grandemente a todos mis hermanos que están escuchando a través del Facebook y a través de la radio. Amén. Que Dios les sea bendiciendo grandemente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pure y ratifique, me guardaré tus justos juicios. De un Salvador, amén. Es muy importante, mis amados hermanos, que comprendamos la importancia de tener un Salvador en nuestra vida. Ustedes ya lo han saber a través de la radio, a través de varios estudios en el pasado, hemos sabido y comprendido por qué es importante tener un Salvador en nuestras vidas. Amén. Pero el día de hoy vamos a abordar esto y cómo Jesús, como nuestro Salvador, es la persona de la cual nosotros necesitamos aferrarnos cada día para vivir con la ayuda del Señor en base a su voluntad. Así que Dios les sea bendiciendo grandemente. Amén. Bueno, primeramente hoy vamos a pasar a orar para que Dios nos dé su respaldo, el Espíritu Santo nos ayude y le dé entendimiento aquí a cada uno de mis amados hermanos y podamos sea de ver, esperamos que sea de gran bendición este estudio para su vida. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bueno, Señor amado, Dios de los cielos, estamos delante de su presencia para darte gracias por este día. Gracias porque esta oportunidad nos ha dado, Señor, para poder buscarle aquí en un estudio nuevamente. Denos la sabiduría, Espíritu Santo. Vaya usted hablando a través de aquí de su siervo, que no lo merece, sino que permita que pueda hablar usted. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pure y ratifique, me guardaré tus justos juicios. Te lo permite, Señor. Te pedimos su fuerza, su ayuda y le pedimos todas las cosas para el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Como ya le decía, mis hermanos, que Dios le bendiga grandemente. Me gozo estar en este lugar nuevamente en un nuevo estudio, como le dije el día de hoy, con el título El nacimiento de un Salvador. Un tema muy fundamental e importante a comprenderlo. Por eso es importante el tener un Salvador en nuestras vidas.
Antes de eso vamos a explicar un poco del contexto de lo que quiere hablar el nacimiento de un Salvador. Amén. Gloria sea al Señor. En este caso, primeramente, vamos a partir con una breve introducción, explicando que en la humanidad hoy en día existe una gran variedad de personas que son diferentes, ya sean cualidades, defectos, habilidades, destrezas y otros. Sin embargo, hay un elemento y un problema básico que nos une a todos, y en este caso es el pecado. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Gloria al Señor. Juré Como les decía, y entonces, el pecado es el ratifiqué, problema más grande que me nosotros tenemos, guardaré el problema tus básico justos que tiene la humanidad. Y ahora usted me juicios. preguntará por qué. Porque es algo seguro, porque todas las personas somos diferentes en algo. Pero lo que nos une a todos es el pecado. Y todos nosotros somos pecadores, amén. Eso es algo importante aclararlo, porque nosotros no somos personas santas, nosotros somos personas pecadores que cometemos errores, nos equivocamos constantemente. Y aún así, Dios sabe y tiene en cuenta eso para nuestras vidas. Amén. Gloria sea al Señor. Es por eso importante, mis amados hermanos, que ahora vamos a ir a la definición de lo que es el pecado y por qué es tan grave delante de los ojos de Dios. Y después vamos a ir explicando a través de este estudio por qué mediante el pecado que nosotros es un problema básico de toda la humanidad, necesitamos un Salvador para que no habite el pecado en nuestra vida. Amén. Porque es algo seguro, el problema aquí central de este estudio es el pecado. Porque el pecado es lo que nos aparta del Señor. El pecado es el que daña a nosotros mismos, el que daña nuestra alma y el que daña a sí mismo a otras personas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Así que, mis amados hermanos, como ya les venía diciendo, vamos a ver la definición de lo que es el pecado. En este caso, Lámpara es el pecado a como mis una pies acción, tu como vamos a palabra definirlo con el concepto y en este caso del lumbrera pecado, según en la mi RAE, la Real Academia Española, camino. habla como la acción Juré o omisión y voluntaria contraria a una ratifiqué, norma moral y me perniciosa o guardaré ética. tus justos Amén. Entonces, vamos a leer nuevamente. O sea, la juicios. definición es acción u omisión voluntaria contraria a una norma moral, religiosa o ética. En este caso, el pecado ya alude a una acción u omisión de alguna norma. En este caso, nosotros sabemos que nosotros como hijos de Dios tenemos nuestra ley, que son los mandamientos que el Señor nos mandó. Amén. Inicialmente en el Antiguo Testamento, el pueblo judío se basaba en lo que eran los 10 mandamientos. Amén. Y hasta el día de hoy nosotros realizamos algunos mandamientos, pero no porque esos mandamientos nosotros nos salven, como antiguamente las personas se salvaban mediante la obediencia hacia el Señor y su integridad. Hoy en día estamos bajo la gracia, estamos bajo un nuevo pacto, en el cual nosotros realizamos los mandamientos porque no están anulados, sino que los seguimos haciendo hoy en día, pero siempre teniendo en cuenta que no es los mandamientos son los que nos salvan, sino que los mandamientos, el Señor siempre ha dado los mandamientos con el fin de darnos cuenta y mirarnos en un espejo, decir qué es lo que estamos mal delante de los ojos de Dios. Los 10 mandamientos es un espejo donde nosotros nos podemos reflejar y donde podemos analizar nuestra vida y ver si estamos haciendo bien las cosas delante de los ojos del Señor. Amén. Eso es básicamente lo que tiene que ver la ley. Para eso nos sirve la ley. Pero hoy en día ya no estamos bajo la ley como dice la Escritura. Nosotros estamos bajo la gracia. Lámpara es a mis pies tu palabra Él fue el que trajo la gracia y que lumbrera a Él en nosotros mi somos salvos y tenemos acceso a la vida camino. eterna. Pero vamos a ir avanzando para poder unir todas las Y piezas de este rompecabezas el día de hoy. me Amén. guardaré Bueno, ahora vamos tus a ir a los justos conceptos del Antiguo Testamento, lo que ya tiene que ver con el hebreo, porque sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en hebreo original, y tenemos 3 palabras que aluden a lo que es el pecado. Primero tenemos lo que es hatá, que es errar al blanco, que significa hatá, es errar al blanco. Eso significa no vivir según el propósito creado por Dios. O sea, nosotros, ¿en qué sentido aplica esto? Cuando nosotros vivimos haciendo lo que a nosotros nos gusta y no bajo la voluntad de Dios. O sea, estamos viviendo en base en contra de lo que del propósito que Dios ha creado. O sea, por ejemplo, que la humanidad, por ejemplo, decida cometer pecado y aún así no hacer las cosas en base a la voluntad del Señor. Eso es una acción contraria a lo que Dios quería. Porque lo que Dios quiere para nosotros, Dios nos creó, recordemos que Dios nos hizo para la alabanza de su gloria, para que nosotros podamos servirle a Él, pero siempre nunca de una forma autoritaria o dictadora, no, siempre de una forma de amor, así como de un padre a hijo y como de un hijo a un padre, amén.
como de creador y creación. Amén. Gloria a Dios. Asimismo también tenemos otro ejemplo más, otra palabra hebrea que también se utiliza comúnmente. En este caso es la palabra avón, que significa torcedura interna. Esto refiere a la corrupción e inclinación a lo malo. O sea, ya Lámpara es a mis pies tu palabra nos inclinamos y a lo malo. lumbrera Pero porque en mi camino. recordemos que nuestro pecado en Adán y Eva, Y ratifiqué y guardaré tus justos juicios. y se sigue transmitiendo hasta el día de hoy. Y mientras el Señor todavía no venga, todas las personas que vengan naciendo, sean hombres o mujeres, siempre heredarán lo que es el pecado de por sí. Entonces por eso es importante que nosotros no vamos a poder salirnos nunca de lo que tiene que ver con el pecado. Lo que sí podemos hacer, porque serán seguro, nunca vamos a dejar de ser pecadores en esta tierra. Pero lo que sí podemos hacer es dejar de pecar con la ayuda del Señor. Eso es muy importante, mis amados hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Así que como le dije, por ejemplo, esta palabra se encuentra en la palabra de Abón en el hebreo del Antiguo Testamento. En el Salmo, por ejemplo, 51, del versículo 5. Ahí se encuentra la palabra Abón, que es lo que quería explicar en la torcedura interna. Y ya por último tenemos la última palabra que tiene que ver con, que también se utiliza para hablar del pecado en el Antiguo Testamento, que es la palabra pechá, que significa rebelión constante. Esto es una transgresión deliberada, o sea, desobedecer sabiendo que está mal. O sea, nosotros como seres humanos, como pecadores, sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero aún así sabiendo lo bueno, hacemos lo malo. Recordemos lo que dice la Escritura, que cualquiera que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le considera pecador. Lámpara es a mis pies tu palabra nosotros sabemos lo que es y lumbrera en mi camino. Juré y ratifiqué y guardaré tus justos juicios. Que él a veces las cosas que él quería hacer no las hacía, y las cosas que él no quería hacer las hacía. Eso es lo que nos enseña la palabra. Amén. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, en este caso vamos a ir al griego original, para ver los tres conceptos que también, las tres palabras claves que hablan sobre el pecado. Bueno, la primera de ellas es hamartía, que significa errar al blanco, que es lo mismo que se utilizaba en el hebreo antiguo, que es errar al blanco, que es lo mismo, o sea, vivir bajo un propósito, no vivir bajo el propósito del que Dios creó. Amén. Igual que en el hebreo. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el libro de Romanos, en el original, en el capítulo 3, versículo 23. Ahí podemos encontrar la palabra hamartía, que es la que se utiliza en el griego para explicar lo que tiene que ver con no estar bajo la voluntad de lo que Dios inicialmente nos dio. Amén. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ir a la segunda, que tiene que ver con la parábasis, que significa cruzar una línea. Esto significa traspasar un límite, violar una ley conocida. Entonces leo nuevamente, es como cruzar una línea, traspasar un límite, o sea, violar una ley conocida. En este caso sabemos que la ley del Señor son sus mandamientos. En este caso, la gente, en este caso Lámpara es a mis pies tu palabra Dios tiene mandamientos y lumbrera en mi camino. Juré y ratifiqué y guardaré tus justos juicios. En el capítulo 4, versículo 15. Y ahora finalmente vamos a la palabra anomía, que significa vivir sin ley. Esto significa que es un rechazo del orden moral o desprecio por una ley. En este caso hablamos de la palabra, esto ya es algo más fuerte porque es vivir sin ley. O sea, primero sabemos que tenemos la ley y en base a esa ley no decidimos seguirla y decidimos seguir lo que nosotros creemos que es correcto, o sea, en contra del propósito de Dios. Ve cómo estas palabras se van conectando, amén, gloria al Señor. Si se fija tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las palabras para el pecado, para el concepto de pecado, siempre se podría resumir en una sola frase. O sea, el pecado entonces es la acción del ser humano que se inclina al mal, donde sabiendo hacer lo bueno, no lo hace y decide seguir su propia voluntad, que eso va en contra del propósito de Dios. Amén. Así se podría definir el pecado. Y como pueden ver, el Antiguo Testamento con el Nuevo se complementan y podemos llegar a la misma frase y al mismo resultado. Y como le dije, esto pasa porque el pecado nos condiciona a nosotros. En este caso, unidos nosotros somos personas condicionadas en el sentido de que nosotros
Lámpara es a mis pies tu palabra del ser humano. y lumbrera en mi camino. Si o sí, la persona siempre se inclina al mal. Y Independiente de lo que hagamos humanamente hablando, me siempre vamos a ser guardaré pecadores. tus Porque justos desde el inicio, desde que la muerte entró en el juicios. mundo con Adán y Eva, porque como dice la Escritura, porque por un hombre entró la muerte, y así mismo por eso están todos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por eso es importante que entendamos esto, mis amados hermanos, porque desde que pecaron a Adán y Eva allá en el huerto de Edén y desobedecieron, si algo seguro cuando la serpiente tentó a Eva, la serpiente tentó a Eva, le dijo que ellos no morirían al comer del fruto que ellos no podían comer, sino que serían iguales que Dios. Pero ahí fue una mentira del diablo astuta, porque es algo seguro, tal vez no murieron físicamente hablando, pero sí murieron espiritualmente hablando. Y eso trajo una consecuencia grande a toda la humanidad, porque se dice, según los estudios, que Adán era como nuestro representante, por así decirlo, legal de la humanidad, porque eran los primeros humanos en la tierra. Entonces ellos, se dice, esto no es bíblico, esto solamente es algo que se dice por los estudios, que cómo es posible que el pecado se transmita a nosotros, y bueno, es por el simple hecho, como les dije, por el hecho de que él es el que nos estaba representando a nivel de la humanidad. Así como, por ejemplo, un presidente se encarga de ver por una nación y ver por las decisiones que hay y cómo está el país en este caso, en la misma forma se Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Entonces sabemos que el pecado es una acción contraria que son las consecuencias del pecado, porque ahora tus hemos justos definido lo que es el pecado a nivel del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero ahora tenemos que tener en cuenta, ¿por qué es malo el pecado? ¿Por qué esto produce tanto mal y por qué Dios es tan bueno? Aquí lo vamos a ver en este video. Recordemos que el pecado, cuando uno comete pecado, o sea, cuando va en la contra de la voluntad del Señor, estamos dividiéndonos yo y el Señor. Amén. Esto provoca una separación, una ruptura, una división. En este caso, lo que es el Señor, nuestro Padre, y su Hijo. Amén. En este caso, el Creador con la creación. Amén. Porque si Dios nos dice que andemos por un camino y nosotros le desobedecemos, automáticamente hay una división y hay problemas ahí. ¿Se fijan? Porque el problema es, mis amados hermanos, que ahí hay una división, que hay una separación entre lo que es Dios y el ser humano. Sabemos que desde un principio Dios amó tanto a la humanidad y por eso le dio la oportunidad de arrepentirse. Pero arrepentirse no solamente es suficiente, porque aún así el pecado es grande delante de los ojos de Dios. La mancha que hay, por así decirlo, en ese pecado es grande. Por eso es importante en este caso cómo las personas del Antiguo Testamento, por ejemplo, la Biblia, en este caso, suplían, por ejemplo, el perdón de pecados. Bueno, ellos lo hacían mediante un sacrificio llamado el holocausto. Ellos, ¿qué es lo que hacían ellos, los judíos antiguamente? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pure y ratifique y guardaré tus justos juicios. De lo que es el perdón de pecados, y asimismo representaba un simbolismo mucho más grande y profundo de lo que Dios en el futuro iba a hacer, que Dios iba a mandar a su Hijo Jesús al mundo para ofrecerse como sacrificios como se hacía antiguamente, pero no solamente por un tiempo o algo temporal, es algo seguro. Los holocaustos se hacían cada año, se hacían constantemente, no era algo que se hacía una vez y para siempre. Amén. Esto aparte tenía que ser por familias, entre otros temas más allá profundo que algún día vamos a profundizar en esto. Amén. Gloria al Señor. Pero esto también el simbolismo hace de que en el futuro Dios nos habla. En este caso podemos ver si podemos resumir la palabra en una frase, lo que es Antiguo Testamento, vemos el problema que es el pecado, y vemos en el Nuevo Testamento cómo Dios da la solución a ese problema. Esa es la forma en la que se conectan las Escrituras. El Antiguo Testamento nos da el problema grande, que es que el hombre peca, y el pecado se transmite a todas las generaciones, hasta el día de hoy, y lo seguirá pasando. Amén. Y en el Nuevo Testamento se explica la solución a ese problema, o sea, cómo las personas pueden ser salvos o pueden ser redimidos sus pecados, pese a las personas que son pecadores y pecan. Amén. Gloria al Señor. Pero antes de pasar ahí a explicar Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios le bendiga. Pure y ratifique y guardaré tus justos juicios. Afligidos en gran manera.
Significame, no quiero saber cómo soy. Si está tu corazón en aflicción o en sufrimiento, eleva al Salvador en oración tus pensamientos. Espera con valor y con amor que de los cielos respuesta te dará, tu alma tendrá paz y consuelo. No abrigues en tu corazón ya no más penas ni dolor. Pide al Señor y Él te dará de su bondad consolación. No abrigues en tu corazón ya no más penas ni dolor. Pide al Señor y Él te dará de su bondad consolación. Yo también, como tú, momentos tristes he tenido. El mundo, ingratitud, distintas veces he sufrido. Y en medio del dolor, en la aflicción y del desvelo, confiando en el Señor, mi Salvador, tuve consuelo. No abrigues en tu corazón ya no más penas ni dolor. Pide al Señor y Él te dará de su bondad consolación. No abrigues en tu corazón ya no más penas ni dolor. Pide al Señor y Él te dará de su bondad consolación. Recuerda que el Señor, lleno de amor, nos dio el ejemplo, llevando en su camino de martirio y de tormento. Es menester que tú y yo también la cruz llevemos. Tendrás con el Señor. Gloria a Dios para siempre. Ahora sí, mis hermanos, que Dios les bendiga. Disculpen a todos mis hermanos ahí los inconvenientes. Ahí me acaban de reportar que en Facebook teníamos problemas, mis amados hermanos, pero ahora ya se está escuchando mejor. Que mis hermanos me están comentando que al parecer ahora ya se escucha bien, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Disculpe ahí las interrupciones. Hubo un breve problema técnico, pero eso sí ya lo arreglamos. ¿Ya amén? Así que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Ahora sí. Sí, ahora sí se escucha mejor, mis amados hermanos.
Bueno, para aquellas personas que, por ejemplo, no están en Facebook, no escucharon, mis amados hermanos, lo que expliqué fue un poco de lo que es el concepto del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en este caso con palabras tales como Hatá, que es cerrar al blanco, Abón, que es una torcedura interna, y el pechalo, que es una rebelión constante. En resumen, mis amados hermanos, recordemos que el pecado lo que tiene que ver es el problema grande, se podría definir. Se podría definir, mis amados hermanos, como la acción del ser humano al inclinarse a lo malo, sabiendo lo que está mal, deciden hacerlo y seguir su voluntad y no la voluntad del Señor. Amén. Así se resume lo que es el pecado. Aparte, ya le venía diciendo que el pecado es una condición de la cual nosotros heredamos de nuestros primeros padres, de lo que tiene que ver con Adán y Eva. Que Dios les bendiga. Amén. Entonces, por esa razón, mis amados hermanos, que todos estamos sumisos a lo que es con el pecado. Pero aquí sabemos lo que el pecado es delante de los ojos de Dios es malo, porque Dios es un Dios justo, un Dios puro, un Dios santo, amén. Y la verdad es que Él no tolera lo que es a lo que las personas que hacen maldad. De hecho, la Escritura mismo nos llama y nos dice que está airado con el impío todos los días. Amén. Dios tenga misericordia. Es por esa razón, mis amados hermanos, que Dios teniendo esto en cuenta y sabiendo el antiguo método para la redimisión de pecados, que era mediante que los judíos en la época de Israel antiguamente ofrecían sacrificios mediante corderitos, los cuales tenían que estar en buen estado, por así decirlo. Esos ofrecían cada un año mediante las familias para redimir los pecados, amén. Pero tenemos que tener en cuenta un problema con ese sistema. El sistema de sacrificio de ese entonces era temporal y solamente era por un tiempo. O sea, la persona ya podría estar ofreciendo un holocausto por su familia, por los pecados de toda su familia, y al rato o al otro día ya podría estar pecando nuevamente. Porque como le dije, estamos en una condición donde el ser humano se inclina a lo malo, nos guste o no. Es como decía el apóstol Pablo, que él decía que el bien que él quería hacer no podía hacerlo y que él lo que no quería era lo que hacía, amén. Pero él no era porque él quería, sino porque el pecado que habita en uno es el que nos inclina a hacer el mal. Es como cuando dice el apóstol Pablo, dice, miserable de mí en este cuerpo de maldad. ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? Dice la Escritura. Amén. Dios tenga misericordia. Pero aquí, mi amado hermano, lo importante y la solución a ese problema, recordemos que entonces, Antiguo Testamento nos da el problema del pecado, todo el problema central de la humanidad, y en el Nuevo Testamento se da la solución a ese problema. Y bueno, usted me dirá, ¿cuál es la solución entonces para el problema, para que nosotros no nos separemos del Señor, para que no nos hagamos daño a nosotros mismos, a nuestra vida, ni a los familiares, ni a nadie en general? Bueno, aquí está la solución en esta hora y es a través de un Salvador. A través de un Salvador, en este caso los salvadores en el Antiguo y tanto como el Nuevo Testamento, aludía a una persona que podía librar de algún acontecimiento o de algún hecho, o en este caso específicamente del pecado. Un Salvador tenía que ser capaz de poder erradicar lo que es el pecado. Amén. Pero no podía ser cualquier persona. El Salvador tenía que tener unas características especiales. Una de aquellas es que tenía que ser santo, tenía que ser puro y no tenía que pecar porque automáticamente si la persona pecaba, ya automáticamente se convertía en pecador. Amén. Recordemos que todos somos pecadores y que la Escritura dice que no hay ni uno bueno en esta tierra, ni aun uno. Amén. Recordemos que nadie que humanamente hablando, en la humanidad no hay nadie que no sea pecador. Todos somos pecadores, del más grande hasta el más pequeño. Todos somos pecadores, tengamos la edad que tengamos, seamos hombres o mujeres, seamos la condición en la que estemos, todos somos pecadores y tenemos que un día dar a cuenta en el día del juicio al Señor por nuestros pecados. Amén. Sean grandes, sean pequeños, tenemos que dar sí o sí cuenta de ese juicio. Y antes, sin un Salvador, nosotros estábamos condenados al infierno. Amén. Una condenación eterna, porque nosotros, así como el día de hoy, como puede ver, la justicia tiene que hacerse visible, así como cuando una persona que mata o hace daño a una persona debe ir a prisión, debe ir a la cárcel para pagar por sus errores, por esos daños que él hizo, porque hay que también definir que el pecado hace daño, amén, y provoca consecuencias y manchas de las personas en uno mismo. Y Dios no puede, y Dios como Él es santo y Él es justo, Él no puede dejar por alto lo que es el pecado. Por eso tiene que castigar el pecado en este caso, porque es lo que nosotros nos merecemos, porque nosotros nos merecemos lo que es un castigo, nosotros nos merecemos que Dios nos castigue por nuestros pecados. Amén. Pero ahí entra el rol del Salvador, que aquí vamos a ver y por qué es importante y en qué afecta al pecado que mora en nosotros y por qué nosotros tenemos que depender de un Salvador.
para ser salvos y para no tener problemas con el pecado. Porque si podríamos decirlo actualmente, sin un Salvador estamos en tela de juicio, estamos en el juicio donde nosotros necesitamos de alguien que nos libre de ese problema, porque de momento en este estudio no tenemos la solución a ese problema. O sea, si lo pensamos bien en este estado en el que estamos explicando el estudio ahora, si nosotros no contáramos con un Salvador, esto es un supuesto, nosotros estaríamos en grandes problemas con Dios, sobre todo al morir. Entonces, por eso es importante un Salvador, que básicamente va a ser como nuestro abogado, quien va a pagar por nosotros. Amén. Bueno, pero vamos a leer para poder entender un poco mejor. Amén. Para ello vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 2, del versículo del 1 al 7. Amén. Gracias al Señor. Lo mismo encontrado, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su lumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Glorias al Señor, ¿ven? Aquí ya tenemos el nacimiento, como decía el título, de un Salvador. Glorias al Señor. ¿Se fija? Entonces aquí ahora ya sabemos que Jesús nació. Sabemos que Jesús nació y que en ese censo que se hizo dentro de la historia, que era común en la historia, casi como el día de hoy se hace un censo para ver cuántos habitantes hay en el mundo, en este caso en la nación, también se hacía antiguamente también. Gloria sea al Señor. Es por eso, mis amados hermanos, que dentro de ese censo, ya estando ya en la ciudad de Belén, nació Jesús, el Hijo de Dios y el Mesías, amén, nuestro Rey y nuestro Señor, el Cristo, el Mesías, el ungido, el que había de venir, amén, gloria sea al Señor. Entonces ya volviendo al tema y sabiendo que Jesús es el Salvador que nació, si lo vemos en otras citas bíblicas, por ejemplo, como en el libro de Génesis, porque si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 49, versículo 10, dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, que Silo se puede traducir como ungido también. Allí a él se congregarán los pueblos. Amén. Ahí está hablando de, ya antiguamente, como pueden ver en el Antiguo Testamento, tenemos un montón de profecías que hablan sobre la venida de un Salvador, la venida de un ungido, de un Mesías que sería un libertador. Vamos a seguir leyendo. Ahora nos vamos a ir a Deuteronomio 33, 29. Hay muchas profecías a través del Antiguo Testamento que en el futuro después se cumplen, en este caso, en la persona de Jesucristo. Y por qué Él explica porque Él es el Salvador. Vamos a seguir leyendo para comprender mejor. Y en el capítulo 33 de Deuteronomio, versículo 29, dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Amén. Si se fijan, ya en el Antiguo Testamento, Jehová Dios, era el salvador de ellos. Su confianza estaba puesta en Dios. Ellos era el que lo libertaba. De hecho, fue Dios quien lo libertó de mano de Faraón, como nosotros ya sabemos. Israel estuvo suprimida bajo 400 años de esclavitud en Egipto. Amén. Y Dios, mediante su instrumento a través de Moisés, permitió que se dio la libertad al pueblo de Israel, amén, en el cual después tuvieron 40 años en el desierto, amén, para poder llegar a la tierra prometida, que en este caso es la tierra de Canaán. Pero si se fijan, siempre Dios ha sido, en el Antiguo Testamento en este caso, siempre ha sido Él el Salvador y siempre ha suplido a su pueblo y lo ha libertado, amén. Vamos a seguir leyendo. Ahora si vamos al libro de Jueces, en el capítulo 3, versículo 9, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Amén. Aquí Dios, como si se fijan, Dios es el libertador siempre en la historia. Él es el que siempre está librando a la humanidad del problema grande. Amén. Y este es el Señor y el mismo Dios que nosotros servimos, el cual nos va a libertar a nosotros y ya nos libertó del pecado. Amén. Sigamos leyendo. Ahora vamos al Salmo capítulo 62, versículos del 1 al 2.
62, del 1 al 2. Dice, aquí dice el salmista, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Amén, gloria al Señor. Como pueden ver, ya el salmista y muchas personas más creían que Dios era su Salvador, o sea, su confianza estaba puesta en Él, porque Él es el que lo libertaba. Recordemos que Salvador habla el concepto, como le dije, de alguien que liberta, o en este caso, alguien que liberta del pecado. Aquí, como pueden ver en el Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesús, Dios libraba a su pueblo Israel de los enemigos, lo libraba también de los problemas que pudieran haber con las tierras, entre otros problemas que podían haber. Dios siempre lo libertaba y como Salvador actuaba para guiarlos donde tenían que andar, o sea, en su voluntad. Amén, gloria sea al Señor. Ahora sí vamos ya al libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 11, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso dice el Señor. Y ya aquí en el libro, en el mismo libro, en el capítulo 45, del 21 al 22, dice, proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Gloria al Señor. O sea, si se fijan, Dios es la única es el único Dios en todo el mundo. O sea, todo lo que pueda ver los ídolos o todo lo que puedan creer las otras religiones son falsos. Amén. Porque el único Dios que hay es Jehová Dios, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Recordemos que nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Pero no hay otro Dios fuera del que nosotros tenemos. Y más adelante también dice la Escritura que ¿quién como nuestro Dios, que hace las maravillas que nosotros no comprendemos, maravillas grandes hace por nosotros? Amén. Como dice también la Escritura, en el libro de Job dice que Dios hace cosas maravillosas que nosotros no entendemos. Amén. Porque Dios es grande, nuestro Dios es poderoso. Ese es el Dios que nosotros servimos. A diferencia de otras personas que creen en los ídolos o creen en otros dioses falsamente, como dice la Escritura, tienen manos y no palman, tienen ojos y no ven, tienen narices y no huelen, tienen piernas y no caminan. ¿Se fijan? Entonces, nuestro Dios, en cambio, nuestro Dios, sin embargo, tal vez no lo vemos, pero sí lo sentimos en nuestra vida. Y eso es lo importante y lo que más refleja una distinción de todos los demás dioses falsos que hay en el mundo. Amén. Porque nuestro Dios es el único Dios que hay en el mundo. Amén. Gloria al Señor. O sea, sabiendo esto en cuenta, entonces solamente tenemos una persona que puede ser salvarnos de nuestros pecados. Solamente una, no varias, sino solo una. Gloria al Señor. Ahora sí vamos al último cita del Antiguo Testamento. Vamos al libro de Oseas, el capítulo 13. En el capítulo 13, versículo 14. O sea, perdón, 13:4 dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Gloria al Señor. Como pueden ver entonces, ya está más que claro que en el Antiguo Testamento no hay otro Dios en el cual el pueblo de Israel o cualquier otra persona se haya puesto su confianza y no hay otro Salvador, solamente Dios. Nuestro Dios es el único Salvador que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo esto se refleja y se continúa, en este caso en el Nuevo Testamento? Vamos en este caso a leer Mateo ahora, del capítulo 1 al 21. Amén. Ya sabemos entonces que solamente hay un único Dios y un solo Salvador. No pueden haber varios, solamente hay uno, nuestro Señor. Amén. Glorias al Señor. Bueno, capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y recordemos que el nombre Jesús significa Salvador. Amén. O sea, Jesús ya está puesto, ya estaba profetizado antiguamente que vendría un Salvador que lo libertaría de sus pecados. Amén. Y aquí donde en el Nuevo Testamento, como les dije, se da la solución a ese problema, a través de Jesús como el Salvador que vino a salvarnos y redimirnos del pecado. Amén. Por eso la palabra Jesús, que significa la traducción del nombre, en este caso, es Salvador. Gloria sea al Señor. Amén. Ahora vamos a ir al libro de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 11. Vamos a leer un poquito más adelante de lo que veíamos en el antes. Y dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, un Salvador, ok, que es Cristo, o sea, que es el Mesías, el ungido, el Señor.
Amén. Y dice, esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto le decía a los pastores que estaban en aquella región. Amén. Anunciando sobre el nacimiento de Jesús. O sea, nosotros ya sabemos que nosotros, para librarnos del pecado, nosotros necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador es Jesús, ¿cierto? Ok. Sabemos que Jesús entonces es nuestro Salvador. Pero ahora, ¿de qué forma? ¿De qué forma el Señor, en este caso Jesús, nos libra a nosotros del pecado? Porque ahora, recordemos, ya sabemos lo que es el pecado, sabemos que el pecado trae consecuencias negativas a nuestras vidas y que el Salvador, para librarnos de ese pecado, para libertarnos, es Jesús. Pero ¿de qué forma Jesús lo hizo o lo hace en este caso en la palabra? Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a leer en el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 42. Y dice, aquí cuando estaba Jesús haciendo milagros, y dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, aquí en el contexto de la mujer samaritana, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, gloria al Señor. Recordemos que los judíos, en este caso, o el pueblo de Israel, ya tenían en cuenta, como ya habíamos leído en el Antiguo Testamento, de que el pecado era algo evidente en la actualidad, que era algo que los unía a todo y que era un problema básico. Y ellos sabían que el pecado, la única forma de combatirlo era de que alguien, en este caso, se ofreciera como sacrificio, ¿cierto? En este caso, pero para hacer un sacrificio por la humanidad, por toda la humanidad, por el pueblo de Israel y por todos, tenía que ser una persona, como le dije, justa, tenía que ser pura, tenía que ser santa, o sea, no tener pecado, porque si pecaba, ya automáticamente no era alguien calificado para poder ser un sacrificio a Dios. Amén. Recordemos que cualquier holocausto que se hacía era de una persona pecadora, por así decirlo, y ofrecía un corderito. Pero aún así eso era temporal, no era para siempre, no era definitivo. Entonces Jesús, en este caso, es como ya sabemos que Él es el Salvador, es perfectamente el Salvador por el simple hecho de que una es Dios. O sea, ya sabiendo que Él es Dios, Él no tiene pecado, o sea, es Dios mismo, Dios es puro, Él es santo, Él ya era la única persona y la única persona que calificaba en ese requisito, en esa característica especial que Jesús tenía, que por eso tal vez muchas personas y muchas religiones dicen que Jesús no es Dios. Pero eso es imposible porque si Jesús no hubiese sido Dios, no pudiese haber sido el Salvador del mundo, sabiendo, como ya les dije, que un Salvador es una persona que libertaba, en este caso, aplicando al pecado, tenía que libertar del pecado, pero para que pudiera ser libertador, o sea, ser un Salvador de nuestro pecado, de nuestros pecados, tenía que ser alguien que fuera justo y puro. Y en la humanidad, sabiendo que la Escritura dice que no hay ninguna persona en el mundo quien haga el bien y busque de Dios, no hay ni una sola. Entonces, en la tierra, como ya sabemos, entonces todo este mundo, el mundo antiguo y el de ahora, no hay nadie, ni nunca habrá alguien calificado para poder ofrecerse como sacrificio, así como un cordero. No se puede, es imposible. Entonces tenía que saber ser alguien justo, alguien puro. ¿Y qué más santo y puro que Dios mismo? Amén. Eso es para que usted se pregunte eso, mi hermano, y para que reflexione. Cuando le vengan a decir que Jesús no es Dios, usted ahí argumente con la palabra y mediante la lógica que el Señor nos ayuda a través de su palabra, que es imposible de que Jesús no fuera Dios, porque si Él no hubiera sido Dios, el sacrificio que Él hubiera hecho no hubiera sido en vano. Pero como Dios, en este caso como Jesús, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios, era la única persona calificada para poder redimirnos del pecado, amén. Por eso es importante y por eso Jesús es el Salvador, por eso Jesús tiene el nombre de Jesús y por eso Él es la persona que nos libra del pecado, amén. Ahora, pero ¿de qué forma? Vamos a seguir leyendo. En este caso, ¿qué fue lo que hizo Jesús por nosotros? Bueno, recordemos que nosotros estábamos manchados delante de los ojos de Dios. Nosotros hemos cometido pecado, como dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, amén. Entonces el pecado se pagaba con la muerte. Entonces todas las personas antes de Jesús, o que no estaban, los impíos en este caso, que no seguían al Señor, tenían que recibir un castigo. Porque como le dije, así como la justicia terrenal no deja impune lo que son los delitos o las infracciones, asimismo Dios tampoco puede dejar impune lo que es la injusticia y lo que son los pecados. Amén. Y por eso Dios tiene y tenía que pagar con la muerte a las personas, a cada una de personas que pecara. Y sabiendo que todas las personas somos pecadores, sabiendo que no hay ninguna que se salve en esta tierra, nosotros no merecíamos entonces el tormento eterno, el infierno. Pero aquí va la buena noticia, mis amados hermanos, y glorias al Señor por esto, porque gracias a Jesús, que Él nació como nuestro Salvador, o sea, el libertador
de nuestros pecados, la única persona calificada en la vida, por así decirlo, para poder sustituir a un cordero, pero de esta vez de una vez y para siempre. Alguien que tenía que ser santo y tener que ser puro, y no hay nadie más calificado que Dios mismo. Es por eso que Dios Padre mandó a su Hijo Jesús al mundo para que Él pagara la deuda, en este caso, lo que nosotros, o pagara, en este caso, el castigo de la humanidad, fuera sobre Él. Por eso dice el profeta Isaías, dice que por Él fueron llevados nuestros pecados, Él fue molido por nuestras rebeliones, y Él llevó nuestras enfermedades, amén. En este caso es la enfermedad del pecado, porque, como dije, no había otra persona calificada, no había nadie. Sabiendo que en la humanidad no había nadie, no hubo y no habrá, porque como dije en esta tierra hasta el día de hoy, nunca habrá alguien como el sacrificio que el Señor hizo. Bueno, ¿y cuál fue el sacrificio entonces? Y ahí eso es lo importante, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Bueno, el sacrificio fue entonces que como alguien tenía que morir para pagar esa deuda, así como por ejemplo cuando una persona, por ejemplo, un ejemplo, supongamos que una persona tiene un montón de multas de velocidad, por ejemplo, por andar a mucha velocidad, y es llevado ante el juez. Y aquí donde, y aquí entra la salvación de nuestra vida. Aquí la persona se justifica y dice, juez, lamento mucho lo que hice, no lo volveré a hacer y espero ser libre. Porque él se arrepentía y decía, yo voy a pedirle perdón al juez y con esto seré libre. Pero recordemos que el pecado, así igual como los delitos que uno pueda cometer, o sea, las personas que cometen delitos, hay un daño de por medio. En este caso, y el daño se tiene que pagar con justicia. No se puede simplemente decir, oh, perdón, y por lo que hice, un perdón no anula lo que es el daño que se ocasionó. O sea, si bien es cierto, es importante el pedir perdón, pero esto va hacia otro tema. A lo que quiero llegar con esto, mis amados hermanos, es que cuando la persona peca, en este caso se equivoca, o la persona en este caso que excedió la multa de velocidad, aunque pida perdón, tiene que recibir un castigo por ello, tiene que ir en este caso a la cárcel, tiene que pagar su deuda, porque como le dije, tiene una deuda, una multa de velocidad y él tiene que pagarla, pero si él no tiene con qué pagarla, él tiene que pagar su sentencia, en este caso yendo a prisión, ¿cierto? Igual que así funciona la jurisdicción chilena, en este caso la del mundo entero, amén. Y en lo espiritual es de la misma forma, de la misma semejanza, por así decirlo. En este caso, la persona, en este caso que pagó la multa, si la persona pagaran por esas multas que él no puede pagar, la persona legalmente puede ser libre, ¿cierto? Humanamente hablando y terrenalmente hablando, si uno paga la deuda o la multa, en este caso de la persona, por ejemplo, que con exceso de velocidad, la persona legalmente puede ser libre. ¿Se fijan? Y esto es lo mismo con la situación del pecado. Nosotros, la única forma que nosotros salgamos de ese tormento eterno, de ese castigo eterno que nosotros nos esperaba, era que alguien pagara por nosotros, que alguien pagara esa deuda, en este caso por nosotros, esa multa, por así decirlo. Y ahí es donde entra Jesús, donde nosotros no lo conocíamos, porque nosotros no, recordemos que nosotros no nos acercamos al Señor, el Señor vino a nuestras vidas. Amén. Entonces ahí es donde entra Jesús, en este caso al tribunal, en este caso entra y le dice al Señor, dice, Padre, yo voy a pagar por ellos. Y por eso Dios, Él se ofrece a sí mismo y manda a su Hijo unigénito para venir a pagar esa deuda aquí a esta tierra. O sea, el castigo por el pecado que nosotros nos merecíamos, que era un castigo eterno, y que aún ni con eso podíamos haber pagado, tenía que haber aún así, Jesús vino a hacerlo, porque era la única persona que podía librarnos del pecado y que podía pagar esa multa, pero de una vez para siempre. Recordemos que nosotros, aunque nosotros muriéramos o Dios nos diera un castigo, aún así no hubiera sido suficiente porque aún así personas iban a seguir pecando igual y aún así Dios no se hubiera aplicado la justicia igual. Por eso necesitamos a alguien puro, alguien santo. ¿Y qué mejor que Jesús, el Hijo de Dios y Dios mismo? Amén. Entonces aquí donde Jesús entra y paga nuestra deuda, en este caso muriendo en una cruz. Aunque Él no pecó, Él nunca hizo una injusticia. La Escritura dice que Él nunca pecó, Él no hizo daño a nadie, todo lo contrario, Él era Dios, por eso nunca pecó, porque Él era santo, Él era puro. En toda su vida, en estos 3 años que vivió hace más de 2000 años atrás, en esos 3 años que estuvo en la tierra, nunca pecó, fue santo, Él es justo. Y como Él fue la única persona capaz de poder, calificado para pagar nuestras deudas, Él murió en una cruz. Aunque como le dije, no lo merecía, porque Él no había hecho nada malo. Murió como el peor de los malhechores. Él fue azotado, fue herido, fue golpeado, fue abofeteado, amén. Pero aún así Él se sacrificó por nosotros. O sea, en vez de que nosotros recibiéramos todo ese castigo que Jesús iba a recibir, Él lo recibió por nosotros. Amén. Él lo recibió y murió en una cruz. Y ahí murió, y cuando una vez que de hecho, una de las palabras que dijo, y esto es para que entendamos, mis amados hermanos, de por qué Jesús fue el Salvador y por qué nos libró del pecado.
Cuando antes de morir, él le dijo al Señor que encomendaba su espíritu. Él dijo, Señor, dijo, Dios, encomiendo mi espíritu. Y después de eso dice que alzó la voz y dijo, consumado es. ¿Qué persona que cuando muere dice una frase como eso? Y eso para que nos dé a nosotros a pensar, mis amados hermanos, porque una persona que muere nunca va a decir tal frase, como en este caso, consumado es, y a viva voz. ¿Se fija? Pero aquí lo que estaba diciendo Jesús cuando dijo consumado es que básicamente la palabra consumado es, se puede traducir en este caso a nosotros como la deuda fue pagada, o sea, el castigo o sea, ya se pagó, la deuda está lista. ¿Se fija? O sea, el castigo fue por Jesús. Todos los pecados, todo lo que nosotros hicimos mal, todo lo que la humanidad pecó desde un principio hasta en adelante, y todas las personas que irían a pecar en el futuro, por así decirlo, fue pagada por Jesús, porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio por nosotros, o sea, ya nosotros ya no tenemos que ir al infierno, o sea, ya no tenemos que ir a una condenación eterna porque ella nos salvó. Pero aquí va un detalle importante, mis amados hermanos. Así como Jesús pagó el precio por nosotros y Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, nosotros tenemos que vivir para Él. Porque nosotros no solamente se trata de decir, ah, Jesús hizo el sacrificio, ahora puedo seguir pecando porque ya alguien ya pagó por mí. No, mis amados hermanos, eso no se trata así. Sabiendo que Jesús entonces ya nos libertó del pecado, y es más, después de que Él murió, resucitó, porque si no hubiera resucitado el Señor, bueno, no hubiera demostrado que no era Dios, cuando sabemos que la Escritura, durante toda la Escritura sabemos que Jesucristo es Dios, y hay que recalcarlo porque Jesús es Dios, o sea, sabiendo que Él es nuestro Salvador y que Él es Dios, asimismo también fue capaz de resucitar de entre los muertos. Una persona que no es Dios no es capaz de resucitar, pero Jesús mismo sí pudo. ¿Y por qué? Porque Él era Dios. Amén. Glorias al Señor. Alaba su nombre porque Dios es grande. Amén. Y ahora Él está sentado allá a la derecha de la diestra de Dios, ahí abogando por nosotros. Amén. Pero ¿por qué abogando? Porque nosotros, hasta el día de hoy, nosotros nos podemos equivocar. Nosotros pecamos al día de hoy. Pero ¿sabe, mi hermano, cuál es la diferencia de antes con el día de hoy? Que ahora, gracias a Jesús, esa deuda fue pagada. Y la única forma de que nosotros podamos recibir, en este caso, esa, por así decirlo, para explicárselo a usted, una boleta de ese resultado de esa salvación o de ese sacrificio, es aceptando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. O sea, nosotros tenemos que, ya alguien pagó por nosotros, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es rendirle cuentas, en este caso, a nuestro Salvador. En este caso, ¿a quién? A Jesús, porque Él fue el que nos libertó. Él fue el que murió por nosotros y el que se sacrificó por nosotros cuando sabíamos que éramos nosotros el que teníamos que pagar, no Jesús. Pero aún así, en su inmenso amor, como dice la Escritura en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todos aquel que en Él cree, o sea, que todos los que creen en Jesús, no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y añade la Escritura, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Glorias al Señor. ¿Se fija? Entonces nosotros, gracias a Jesús, somos salvos. O sea, nosotros le debemos nuestra vida entera a esa persona, en este caso a Dios mismo, que se sacrificó por nosotros. Le voy a dar una analogía, mis amados hermanos. Si usted por la vida, por ejemplo, alguien a usted le hace un bien, ya sea alguna persona que usted no conoce, por ejemplo, o algún familiar, alguien hace un bien por usted, ¿usted no va a hacer lo posible para devolver, por así decirlo, lo que esa persona buena le hizo por usted? Tenemos muchos ejemplos en la historia y asimismo muchas personas que nos basamos en el principio de reciprocidad, sabiendo que si una persona me hace bien a mí, yo tengo las ganas de poder devolverle el bien que la persona me hizo a mí. Y es lo mismo que el Señor hizo por nosotros. En este caso, el Señor hizo algo grande por nosotros y ahora nosotros, por así decirlo, de manera recíproca, devolvemos lo que el Señor hizo por nosotros. Sabemos que humanamente hablando y espiritualmente hablando, nosotros nunca vamos a poder agradecer con nada de lo que hagamos en toda nuestra vida, porque no nos alcanzaría la vida, como dice la alabanza, para poder darle las gracias por el grande sacrificio que Él hizo. Porque, ¿sabes? Démonos cuenta, o sea, Jesús murió por toda la humanidad, o sea, por todas las personas. Ahora todas las personas son salvos, sean judíos, sean griegos, sean chilenos, sean argentinos, sean brasileños, sean de la nación que sea, son salvos por Jesús, ¿se fijan? Y que aunque nosotros, como les decía, intentemos hacer el bien hacia Él por ese sacrificio que Él hizo, nunca lo vamos a poder hacer porque el sacrificio que Él que hizo es enorme, y la palabra enorme incluso queda pequeña, por así decirlo, en nuestros términos, porque el amor de Dios es tan grande, tan enorme, tan sublime, que nosotros, aunque tenemos toda la vida sirviéndole, ni con eso podríamos pagar esa deuda o tratar de pagar, por así decirlo, lo que el Señor hizo. ¿Se fijan? Pero aún así nosotros lo hacemos porque nosotros le debemos la vida a Él,
porque Él la dio por nosotros. Recordemos que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Eso dice la Escritura. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero. O sea, cuán agradecidos estamos nosotros y cuán agradecidos queremos darle a Él, porque Él hizo todo por nosotros, amén. O sea, Él se sacrificó por nosotros, o sea, siendo Dios, no teniendo necesidad de descender de los cielos, o sea, teniendo ángeles que le servían, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo su trono y viviendo allá en los cielos. ¿Qué nosotros teníamos que merecernos algo como esto? O sea, nosotros no lo merecemos. Y como dice una alabanza, Dios murió, Dios mismo murió por un pecador. No puedo comprenderlo, dice. Pero aún así, lo único que quiero es servirte y amarte. Es como dice la alabanza, amén. O sea, nosotros no entendemos por qué Dios lo hizo y hasta el día de hoy nunca comprenderemos al 100% que Jesús lo hizo. O sea, teniendo todo, aún así quería que nosotros estuviéramos con Él. Se fija, o sea, quería afianzar esa relación con nosotros, sabiendo que pudo habernos dejado, por así decirlo, de habernos dicho, ya Dios, mi humanidad se apartó de mí, ya no lo voy a salvar, lo voy a dejar que sigan su corazón, que hagan lo que sean, y si tienen que morir, que mueran. Pero Dios sabía que si Él no hacía nada, o si nadie hacía nada en este caso, pero en este caso hablando de Dios, si Él no hacía nada, no íbamos a morir en nuestros pecados, íbamos a ir a un lugar eterno, un lugar de tormento eterno, amén. Pero como el Señor Jesús no quería eso en nuestras vidas, Él propuso y propició una forma de salvarnos del pecado. ¿Y de qué forma? Muriendo en una cruz, sustituyéndonos a nosotros, para que nosotros no tenemos que hacer lo que el Señor hizo, ese gran sacrificio que Él hizo por nosotros, no tener que hacerlo nosotros. ¿Se fijan? Gloria al Señor. Y ahora lo único que tenemos que hacer para aceptar ese regalo, porque aquí donde Jesús, como decimos siempre decimos y predicamos, trajo la gracia. Y la gracia significa regalo no merecido o regalo inmerecido. Y ese regalo que el Señor nos trajo, que es la salvación, solamente se consigue de dos formas tan sencillas, mis amados hermanos, como dice la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces lo único que tenemos que hacer es aceptar al Señor Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y arrepentirnos de nuestros pecados, o sea, arrepentirnos, porque si nos damos cuenta y aceptamos al Señor, tenemos que arrepentirnos. Recordemos que arrepentirnos consiste en regresar al Señor y alejarnos de lo que antes hacíamos. Si antes pecábamos, ahora en Cristo nosotros ya no pecamos. Y si llegásemos a pecar, siempre en lo posible, siempre tenemos que pedirle, cada vez que nosotros nos equivoquemos, pedirle perdón al Señor. La diferencia es que de un pecador antes que vivía impíamente en el mundo y que hacía las cosas porque le placía, o sea, porque le gustaba a la persona, ahora nosotros pecamos, pero somos pecadores arrepentidos. Pecadores que, si bien es cierto, pecamos, pero no porque queremos, sino por nuestra condición de nuestra carne. Nosotros cada vez que pecamos le pedimos al Señor que nos perdone y Él va a estar dispuesto siempre que nosotros nos humillemos de corazón y nos perdonará, amén. Y la vida sigue, y nosotros tenemos que esforzarnos cada día a santificar y buscar del Señor para que Él nos ayude en nuestro día a día. O sea, por ejemplo, si antes pecaba mucho, por ejemplo, mañana la idea es que peque menos. Y así constantemente, sí, siempre en un proceso de avance continuo, de mejora continua, donde todos los días como cristianos busquemos del Señor, nos santifiquemos en la oración, en la palabra, en el ayuno, y mantengamos siempre fiel esa relación entre yo y el Señor, pero siempre, no a veces o una vez a las 500, sino siempre. Amén. Y por eso nosotros agradecemos y alabamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único Salvador de este mundo. Amén. Y ahora que Él está allá arriba por nosotros, ya no es necesario que Él vuelva a morir por cada año, así como muchas veces muchas personas piensan, o ya no es necesario que se pague por el pecado, porque el pecado ya una vez se pagó, ya se consumó. Amén. Así como el sacrificio se hizo una vez, fue para siempre. Ya nadie más no necesitamos que el Señor venga de nuevo a sacrificarse, porque Él ya lo hizo una vez y lo hizo por toda la humanidad. Pero la única manera de aceptar ese regalo o de poder ser perdonados es a través de Jesús, porque ahora el Padre nos mira a través de Jesús, que Él es nuestro abogado, ¿no? Recordemos que la Escritura dice, hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, amén, Jesucristo el justo, amén, porque dice la Escritura también, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, amén. O sea, solamente a través de Jesús podemos ser salvos del pecado. ¿Pero por qué? Porque Él nos salvó en esa cruz, en ese madero de la cruz donde murió y resucitó, venció la muerte después de resucitar. Y asimismo nosotros, si nosotros ponemos nuestra confianza, nos arrepentimos de nuestros pecados, gracias a Jesús, gracias a esa persona que hizo ese sacrificio por nosotros, nosotros podemos ser salvos. Y así para cualquiera de las personas que acepten al Señor hoy en día o que nazcan en el futuro, si ponen su confianza en el Señor, serán salvos y serán limpiados de todos sus pecados.
Amén. Así como yo, como usted, mi amado hermano que está escuchando, somos limpios solamente gracias al Señor Jesús. Amén. Y por eso le debemos la vida. Y por eso le buscamos cada día. Por eso oramos, por eso leemos, por eso buscamos del Señor, por eso nos edificamos, por eso ayunamos, por eso leemos palabra, por eso vamos a la iglesia, para agradecer ese enorme sacrificio que Dios hizo por nosotros. Y no hay nada mejor que Dios disfrute que nosotros andemos en sus caminos. Recordemos que la Escritura dice que el que anda, que la intimidad del Señor es con los rectos de corazón, aquellos que le buscan, que guardan sus mandamientos. El Señor no hay nada más que le guste que una persona, un hijo suyo, una hija suya del Señor, busque de Él constantemente. Amén. No hay nada más que Dios agradezca que eso. Es lo único que le debemos al Salvador. Nada más. Dios no nos pide que hagamos obras para ser salvos. Dios no nos pide que tenemos que orar tantas veces para ser salvos. No, nosotros somos salvos solamente a través de la gracia de Jesucristo, por la fe puesta en Él. Nosotros podemos hacer miles de obras en esta tierra, pero las obras no nos salvan. Las obras son consecuencia de lo que nosotros hacemos una vez estando en Cristo para demostrar ese amor, ese agradecimiento por lo que Él hizo. Pero recordemos que ahora, hoy en día, y todas las personas de esta humanidad, somos salvos por Jesús, por poner nuestra confianza en Él, por seguirle a Él. Por Él somos salvos, no por otra persona. La Escritura dice, porque por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe, amén. O sea, esto no depende de nosotros, o sea, no dependemos de nosotros si hacemos miles de obras, hacemos tantas cosas buenas para ser salvos, así como muchas religiones lo piensan y la gran mayoría de religiones piensa lo mismo. Y toda la religión dice lo mismo, que para llegar al cielo, o para ser salvo, o para ir a la vida eterna, uno tiene que hacer tantas buenas obras en esta vida. Pero la Escritura nos dice lo contrario, nos dice que nosotros a través de Jesús somos salvos. ¿Y por qué? Porque Él fue, es y será siempre nuestro Salvador. Y como es nuestro Salvador, nosotros le debemos la vida. Y como le dije, aún así ni la vida es suficiente para pagar lo que Él hizo. Es algo enorme, hermano. Glorias al Señor. Me conmueve en el espíritu porque lo que Dios hizo es grande, es enorme. Nadie podría haber hecho lo que el Señor hizo. Nadie, nadie. Porque como dice la Escritura, porque no hay ningún nombre dado en la tierra, bajo los hombres, en quien podamos ser salvos. Gracias a Jesús, nosotros somos salvos. Gracias a Él. No hay otra persona que podamos ser salvos que no sea por Él. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la Escritura lo avala y lo dice. Amén. Y todo lo que yo le acabo de mencionar, mis amados hermanos, si usted lo lee en la Escritura del Nuevo Testamento, encontrará lo que yo le he dicho. Amén. Mire, si por ejemplo vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, dice, eh, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y en el capítulo 3, en el versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Glorias al Señor. Qué grande es el Señor. Ahora si leemos ahora en Primera de Timoteo, en el capítulo del 4 al 10, ya estamos terminando, finalizando el estudio de esta tarde, mis amados hermanos. No se vaya, siga escuchándonos en sintonía, amén. Ya en Primera de Timoteo dice, el 4:10, dice, del 4:10, dice, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, o sea, de Jesús. Amén. Ya sabemos que Jesús es nuestro Salvador. Y como dice la Escritura en Tito también dice, aguardando la esperanza de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Glorias al Señor. Así que, gloria a Dios, espero que este estudio haya sido de gran bendición para su vida. La verdad es que a mí fue de gran bendición para su vida. Quiero mandar un saludito a todos mis hermanos que estuvieron escuchando, a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos que están escuchando, a mi abuela Cristina, a mi hermana Miriam Flores, que dice amén, dice Dios lo bendiga, mi hermano, amén, que Dios le bendiga grandemente a usted. Y a mi hermana Evelyn Cuevas, también que Dios le bendiga grandemente a usted, amén. Y que Dios bendiga grandemente a los oyentes de la radio, nuestra hermana María Gloria Guzmán, que está escuchando a través de la radio, también con nuestro hermano Pedro, y asimismo a la casa pastoral, a nuestro pastor, a su esposa, a sus hijos y a sus nietos, que Dios le bendiga grandemente. Y también a nuestro hermano Marco, que Dios le bendiga grandemente, y a mi profesora Digna Lagos, que también está escuchando a través de la radio, amén, que Dios le bendiga grandemente a todos mis amados hermanos. Y quiero decirle, mis amados hermanos, invitarlos a que busquemos del Señor. Ahora nosotros ya tenemos más que claro con este estudio el por qué necesitamos un Salvador.
¿Por qué necesitamos un Salvador entonces? Porque nosotros necesitamos que alguien nos libre del pecado. Pero ya tenemos ese Salvador y ese Salvador ya murió por nosotros y ya está allá arriba, que ya resucitó y está abogando por nosotros. ¿Y quién es? Jesucristo, nuestro Señor. Y sabiendo que ya tenemos a Jesús en nuestras vidas, solamente nos resta servirle durante toda nuestra vida, buscándole en oración, en palabra y en todo lo que edifica. Amén. De eso se trata, mi amado hermano. Así que Dios le sea bendiciendo grandemente. Y aquí me ha llegado un saludito de mi hermano Jason, que dice: Dios le bendiga a mis hermanos y Dios les sigue usando para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, ya que por medio de ella somos bendecidos. Glorias al Señor. Que Dios le bendiga a mi hermano Jason y a usted, a su esposa y a su hijito. Amén. Que Dios le bendiga grandemente. Así que, mis amados hermanos, le invito a que le demos las glorias al Señor y que agradezcamos siempre que tenemos un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y que si no fuera por Él, nosotros no estaríamos aquí. Amén. Así que glorias al Señor. Así que nos despedimos en esta hora. Vamos a orar para finalizar este estudio y ya nos estaremos viendo con la ayuda del Señor, si Dios así lo quiere, el próximo año. Gracias al Señor, si Dios nos da vida y salud, ya nos veríamos el 5 de enero del año 2026. Ya el año se nos ha pasado volando. Amén. Pero si algo es seguro, yo sé que ha sido un año tal vez de dificultades, de problemas tal vez para algunos, pero si algo es seguro, mis amados hermanos, Dios ha puesto la victoria en esta hora, en esta tarde, y yo sé que este será un nuevo año con la ayuda del Señor y que Dios también, aunque haya pasado por dificultades, Dios la ha bendecido grandemente y hasta ahora siempre ha sido extendido su misericordia. Recordemos que el Señor siempre dice que Él es refugio para los que en Él esperan, amén, y que aunque el justo caiga 7 veces, el Señor lo levantará de cada vez que el justo caiga, amén. Así que no nos rindamos, sigamos buscando del Señor y le animo al Señor que le busque del Señor, que le aseguro que si usted busca del Señor constantemente, Dios le respaldará y Dios estará con usted. Porque recordemos que la Escritura dice que el ángel del Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, amén. Y que recordemos que Dios está con nosotros siempre y cuando nosotros le busquemos su voluntad. Y como dice: si me amáis, guardad mi mandamiento, dijo el Señor. Y si nosotros decimos conocer al Señor Jesús, como dice en su Escritura, debemos andar como Él anduvo. Amén. Glorias al Señor. Así que, Señor amado, Dios de los cielos, estamos delante de su presencia para darte la gracia en esta tarde, en esta hora, por aprender de su palabra. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por pagar esa deuda, esa multa que nosotros nunca podíamos haber pagado. Gracias por ofrecerte como sacrificio, por sustituirnos a nosotros, aunque no lo merecíamos, y hasta el día de hoy nunca seremos merecedores, ni nunca mereceremos tu salvación. Pero sí te agradecemos enormemente por morir en esa cruz y por darlo todo por nosotros, y que hasta el día de hoy tú sigues cuidándonos, respaldándonos y bendiciéndonos con tus grandes maravillas, porque como dice la Escritura, ¿qué Dios hay como nuestro Dios? Porque no hay otro Dios que haga las obras que nuestro Dios hace, porque Dios es grande, lento para la ira y grande en misericordia, dice la Escritura. Así que gracias, Señor, alabamos tu nombre por los siglos de los siglos y ayúdanos cada día a buscarte más, a buscarte en la oración, en la palabra, y que este año nuevo 2026 sea un año de gran bendición para mis hermanos, para todos los hermanos que escucharon a través del Facebook, a través de la radio, y a todos mis hermanos a través del mundo, a la nación de Chile, de la nación, de cualquier nación, y a su pueblo Israel, sean bendecidos grandemente por su mano, Señor. Le pedimos, Señor, su dirección y su fuerza, y guarda esta palabra en nuestros corazones en esta hora y hágala recordar siempre, constantemente, mediante su Espíritu Santo. Se lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga grandemente. Mi Salvador, vida en el cielo. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra.